En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, gracias te damos por este día que tú nos permites de nuevo presentarnos ante tu presencia y así, Señor mi Dios, poder estudiar de nuevo tu palabra, atenderla, recibirla y ponerla en práctica. Danos el entendimiento, danos, Señor, la fuerza y la fe para poder, Señor, nosotros poder anunciar tu palabra y anunciar de la salvación en ti a aquellos que han de saberlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos una vez más. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Hay muchas cosas en nosotros que debemos aún de presentarle a Dios de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestra personalidad, de nuestro ser. Y que Dios nos ayude a poder seguir adelante, fortalecernos, edificarnos a través de su palabra y poder nosotros ser llenos de su gracia, de su misericordia y de su amor cada día. Bueno, en nuestra vida hay muchos aspectos, muchas áreas de nosotros, culturales, morales, de mentalidad, de ideología que nosotros defendemos en nosotros mismos. Por ejemplo, yo soy guatemalteco y donde yo vaya siempre voy a decir que soy de Guatemala y no me avergüenzo de decirlo, ¿verdad? Hay costumbres en nosotros como guatemaltecos, o sea, en mí, yo como guatemalteco, hay ciertas costumbres que me van a delatar. Ustedes que me escuchan, me ven de aquí de Guatemala, sabemos de que donde vamos, tomamos una taza de café y siempre la movemos, ¿verdad? O comemos un pan dulce y la remojamos dentro de la taza con el café. Esas son algunas costumbres que como guatemaltecos lo notamos, ¿verdad? Y aún nuestra forma de expresarnos. También algunos países expresan, confiesan que Guatemala tiene sus habitantes que son muy sonrientes, que todo nos da risa, todo nos causa gracia, somos muy amables, por todo decimos gracias, por todo decimos con permiso, disculpe, perdone, ¿verdad? Vamos nosotros a una tienda a otro país y decimos, ¿qué cuesta tal artículo? Regáleme 2. Esa expresión guatemalteca, ¿verdad? Regáleme. Les aseguro que otros países, al decir regáleme, le van a decir, mire, aquí se vende. No, aquí no se regala, aquí se vende. Pero en Guatemala siempre decimos, regáleme 3, regáleme 4, regáleme 2. Y sabemos que tiene un costo. Nosotros siempre vamos a defender un aspecto de nuestra vida como guatemaltecos en este lado, ¿verdad? Hay veces que nosotros también tenemos cierto carácter. Podamos ser enojados, podamos ser muy sentidos, muy sensibles. Y muchas veces también vamos a defender ese aspecto de nuestra vida. Bueno, yo soy así, así nací, así crecí y no puedo cambiar. A veces decimos esas cosas, ¿verdad? O nosotros estamos en algún lugar, pertenecemos a una iglesia, defendemos la estructura de esa iglesia, el sistema de esa iglesia, defendemos el sistema de la universidad que nos agrada, defendemos el sistema educacional donde estamos estudiando, defendemos aún nuestra familia, ¿verdad? Nuestro apellido. Quiero llegar a esto de que nosotros tenemos muchas áreas en nuestra vida, muchos aspectos, amistades, personas que nosotros tratamos de defender y no nos avergonzamos. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros confesamos que somos cristianos evangélicos? ¿Qué pasa cuando nosotros debemos de pronunciar y debemos de expresar, sí, yo soy un evangélico, yo soy cristiano? Y hay mucha gente que le puede avergonzar expresar esto, porque es que no sé qué es lo que va a decir mis amistades, no sé qué va a decir mi familia, no sé qué van a decir en la universidad, no sé qué es lo que vayan a decir en la casa, no sé qué van a decir en la calle, y nos avergüenza decirlo.
Sí, fíjese que sí, yo voy a una iglesia cristiana, pero es evangélica. Sí, así dice el letrero, pero usted dice, así dicen, pero usted no lo está expresando para sí mismo, para sí misma. Si yo estoy convencido, esa es mi convicción, es mi vida, es mi parte. A mí me gusta ser así, a mí me gusta el evangelio, a mí me gusta vivir, predicar, hablar de la Biblia, hablar de Dios. Y es que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, como dijo el apóstol Pablo, predicamos de Cristo. Nosotros solo lo estamos anunciando. Ya usted pues decidirá a quién persigue, a quién sigue, quién es su ejemplo dentro de una iglesia. Pero nuestro mayor ejemplo es Cristo. Y ahí es donde nosotros no debemos de avergonzarnos. No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de decir que soy un evangélico. No me avergüenzo de decir que soy cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué pronunciar cristiano evangélico? Primero vamos a aclararlo. Yo entiendo que hay muchas personas que han puesto en muy mala evidencia el cristiano evangélico. Pero les aseguro que también hay mucha gente que ha puesto en muy buena evidencia. Hay unos que han arruinado la imagen del cristiano evangélico, pero hay otros que lo han permanecido en una buena imagen. Y no vamos a hablar de eso. Pero ¿qué significa cristiano evangélico? Cristiano significa alguien que cree en Cristo y sigue a Cristo, es seguidor de Cristo. Nosotros somos cristianos porque creemos en Cristo resucitado. Creemos en un Cristo que vive y permanece y que está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Yo creo en Cristo, el único camino, la verdad y la vida, como dice su palabra. Y nadie llega al Padre si no es por Cristo Jesús, quien murió por mí en una cruz sin haberme conocido físicamente, pero sí me conocía desde antes que yo naciese, dice su palabra. Entonces yo creo en ese Cristo que perdonó mis pecados, me salvó y me dio una oportunidad para seguir adelante y transformar mi vida. En eso se basa ser cristianos, porque anunciamos a un Cristo resucitado, a un Cristo que resucitó de los muertos, vive al lado del Padre, pero también nos dio salvación y nos dio una oportunidad. Y ahora, ¿por qué evangélicos? Porque nosotros hablamos del Evangelio de Cristo. Hablamos de los evangelios que hablan de la vida pública de Jesús. Hablan de sus milagros, hablamos de sus milagros, hablamos de su gracia, hablamos de que Él nos perdonó, Él murió por nosotros, hablamos de que Él vino a salvar lo que se había perdido y que vino a enseñar un nuevo camino para llegar al Padre. Una nueva forma de ser libres y que de decirnos, ustedes tienen toda la libertad de acercarse ante el Padre y ustedes tienen aquella forma de que ya no necesitan una ley para cumplir la cabalidad, sino que tan solo en creer y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra de Dios. Ahora que ya he aclarado qué es lo que significa cristiano evangélico, ¿sí? Porque nos basamos en la Biblia. Ahora, ¿por qué hay algunos factores, hay unas situaciones del cual nosotros no debemos de avergonzarnos al decir que somos cristianos evangélicos? Al decir que nosotros predicamos un evangelio, yo no me voy a avergonzar del evangelio. Y déjenme decirle lo siguiente. Vamos entonces a Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1. Y ahí nos habla de algo muy importante, capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué me voy a avergonzar? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que cree. Todo aquel que cree en Jesús, vienen las buenas nuevas, o sea, el evangelio, y le salva. Por eso es que no me avergüenzo.
de decir y de demostrar y de publicar que soy un cristiano evangélico. Y no es para llevarle la contraria a alguien o para atacar a alguien, no. Es para anunciarles de que puedo hablarles de la vida de Cristo y de la salvación hacia sus vidas. De eso se trata. No estoy en competencia en contra de alguien. No quiero votar a otras personas ni otras instituciones. Es que a mí lo que me interesa es anunciar el evangelio. Por eso me llamo cristiano evangélico. Creo en Cristo y vengo a anunciar el evangelio y las buenas nuevas, el poder de Dios. Por eso es que yo me llamo cristiano evangélico, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el evangelio, oigan esto, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros siempre venimos buscando algo. Cuando venimos a buscar a Dios, venimos al evangelio, venimos a la iglesia evangélica, venimos a buscar algo. Y también venimos a buscar a alguien. Y lo importante es que dice, buscad y hallaréis, tocad la puerta y se os abrirá, pedid y se os dará. Y cuando nosotros debemos de pedir es, Señor, ayúdame a vivir por fe. Y cuando yo digo, o cuando la palabra de Dios dice a vivir por fe, significa que yo caminaré confiado en que Dios está conmigo, vive dentro de mí. Por lo cuanto yo ya no tendré actitudes que vayan en contra de la voluntad de Dios. Ya no tendré palabrerío que ofendan a Dios. Ya no tendré una mentalidad que me aleje de Dios, ni mis actitudes demostrarán que estoy fuera de los caminos de Dios. Por eso es que esto es poder de Dios, no poder de un predicador, no, poder de un Dios todopoderoso. Nosotros los predicadores solo los llevamos a que ustedes lleguen a conocer a Dios. Eso es lo que se trata. Pero yo no me voy a avergonzar porque yo hable de la Biblia. No me voy a avergonzar porque le diga a alguien, busca a Dios. No me voy a avergonzar porque yo le diga a alguien, acércate a Dios. Debes de entregar tu vida a Cristo y reconocerle como Señor y Salvador. Eso no es ni una vergüenza. Mira esto. Tú estás en la parada de un bus, ¿sí? Esperando obviamente el bus, y llega alguien con un cigarro. Y no te está preguntando si tú eres fumador o no, pero él fumará porque está en una vía pública, tiene la libertad de fumar, pero no te va a preguntar si a ti te hace daño, no te va a preguntar si a ti te ofende, no te va a preguntar si en verdad a ti te dañará al estar a la par de él fumando, pero él fumará, ella va a fumar. Un ebrio, un borracho, se te acerca sin pensar o preguntarte si a ti te va a ofender el olor a alcohol. No te va a preguntar si a ti te ofende o te avergüenza las actitudes o el drama que a veces tienen los borrachos. No lo piensan. Entonces, si hay muchas cosas así, porque hay gente que también hace daño y después te habla como que si nada ha pasado y no tienen vergüenza de hacerlo. Entonces, ¿por qué te va a avergonzar hablar de Dios? ¿Por qué te va a avergonzar? ¿Por qué me va a avergonzar a mí demostrar que Cristo vive dentro de mí y ser diferente a los demás? ¿Por qué? Entonces, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, no para llevarle la contraria a alguien, sino que para anunciar las buenas nuevas de salvación, una clase de vida diferente, una forma de vivir y de experimentar el amor de Dios genuinamente de una forma libre. No me avergüenzo de ese evangelio. Cuando algunas personas dicen ser cristianas y conocer el evangelio, pero se avergüenzan de él y no hablan de ello. ¿Por qué? Bueno, estoy en un grupo de mis mejores amigos, de mis mejores amigas, y en ese grupo hay 10 personas, pero yo soy el único que va a hablar de la Biblia. Yo no te estoy diciendo que aparezcas con una Biblia bajo el brazo y digas, bueno, aquí se terminó la fiesta, ahora me van a escuchar. No te estoy diciendo que hagas eso. Tan solo te estoy diciendo de que en un momento cuando la gente comienza a decir, este país no cambia, esta institución no cambia, y tú puedas decir, bueno, oremos a Dios.
Pidámosle a Dios que Dios nos ayude a seguir adelante. O sea, son palabras tan simples, pero que también pueden llegar a dar un efecto en el corazón de aquellos que lo escuchan. Porque el que lo está diciendo cree y no se avergüenza del Evangelio. De eso se trata. De eso se trata. No de entrar en discusiones. No, se trata de llevar a la luz de la verdad y del conocimiento. ¿Por qué no conocemos a Dios? Porque no leemos la Biblia. Y es posible que no haya alguien que nos esté guiando a conocerle. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Vamos entonces a Lucas capítulo 22 y veamos qué fue lo que le pasó a Pedro. Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Y leamos qué es lo que dice aquí. Lo prendieron, o sea, a Jesús. Lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Aquel que decía: Señor, yo te amo, Señor, yo iré donde tú vayas, yo iré. Señor, déjame seguirte, déjame estar a tu lado, déjame estar cerca de ti. No pasa nada, lo que pase, pues juntos, Señor. Tú sabes, ¿verdad? Y Jesús pues ya lo conocía. Y dice que cuando prendieron a Jesús, Pedro comenzó a seguirlos, pero de lejos, que nadie lo vea, porque si no lo van a prender. Y él tenía miedo de sufrir las consecuencias. Y Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. Allá tomó un poquito de valor. ¿Por qué? Porque se metió entre la gente, para que no fuera reconocido, ¿verdad? Entonces, pero una criada, dice en el 56, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Y qué dijo Pedro? ¿Ya? En el 57, pero él lo negó, diciendo: mujer, disculpa, pero yo no lo conozco, no sé quién es, ¿verdad? Pedro no es que lo negó porque de verdad, como decimos en Guatemala, tiró la toalla. No, porque Pedro se negó dentro de su corazón y dentro de su fe. Él tenía miedo. Todos tenemos miedo, somos humanos. Jesús tenía un propósito, pero Pedro tuvo miedo a ese propósito. Y él lo negó, se sentó entre la gente y dijo: no sé quién es, no sé quién será esa persona. Entonces, en el 58, un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. ¿Qué insistidera de esas personas? ¿Qué persistencia estar diciendo? Él era de uno de ellos. Él andaba con él. Él andaba, hablaba, comía, sentaba, caminaba, corría junto con él. Pero ¿por qué la gente seguía insistiendo que lo habían visto con él? Había más gente, había más personas. ¿Qué tenía de diferente Pedro para que la gente estuviera diciendo que él andaba con Jesús? Entonces, en el 59 dice: como una hora después, otro afirmó diciendo: verdaderamente, también estaba con él. ¿Por qué? Porque es Galileo. Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, él andaba con Jesús porque también es Galileo. Pedro andaba con Jesús porque habla igual que él, camina igual que él, viste igual que él. O sea, todo lo que Pedro había adquirido de Jesús se le veía, pero él lo negaba por miedo. ¿Cuántos de nosotros también nos pasa lo mismo? Vamos a una iglesia, le buscamos a Dios dentro de nuestras casas, ¿sí? Leemos su Biblia, leemos su palabra y comenzamos a orar, pero cuando llega el momento en que nosotros tenemos que sacar a relucir lo que es
Dios dentro de nosotros. No, ¿cómo creen? Yo solo voy a la iglesia porque mi mamá me obligó. Yo voy a la iglesia porque ni modo, mi esposa me está pidiendo que vaya y tengo que acompañarlo. No, hombre, yo voy a la iglesia porque es que el pastor me cae muy bien. Voy por un amigo, voy por una amiga. ¿Sí? ¿Le seguimos negando? Seguimos negando quién es Jesús dentro de nuestras vidas, olvidando todo lo que Él ha hecho por nosotros, solo porque el qué dirán, esa mentada expresión, el qué dirán, que nos lleva a muchos temores. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir aquel? ¿Qué va a decir allá? Hay gente que hace cosas peores y no le importa lo que usted esté pensando. Entonces, usted no tiene por qué pensar qué dirán los demás cuando es de reconocer a Jesús en su corazón. Usted diga, ¿usted es cristiano evangélico? Sí, claro que sí. No hay problema. No estamos haciéndole daño a nadie, ¿verdad? Es una convicción que nos cambió, una convicción de salvación eterna, una convicción de una gracia que Dios nos dio, una convicción para ser personas diferentes, una convicción para tener fe. De eso se trata. No tenga miedo de pronunciar quién es usted. Vos sos cristiano evangélico, usted es cristiana evangélica, tú eres el cristiano evangélico, porque se te nota la forma en que hablas, mencionas mucho a Dios, mencionas mucho la Biblia, caminas, te abstienes a muchas cosas, tratas de pronunciar el nombre de Dios horas antes de comer, horas antes de trabajar. ¿Y cuál es el problema? A nadie se le está lastimando, a nadie se le está ofendiendo, a nadie se le está atacando. Simple y sencillamente somos cristianos evangélicos, hijos del Dios viviente, porque todo aquel que es hijo le obedece. Aquel que es creación solo sabe que ahí está Dios, pero no le obedece. Esa es la diferencia. Somos hijos de Dios, cristianos evangélicos. ¿Por qué? Creemos en un Cristo y porque predicamos su evangelio, sus buenas nuevas. Otro aspecto en que nosotros, ¿por qué no debemos de avergonzarnos del evangelio? Es porque sabemos en quién hemos creído. Segunda de Timoteo capítulo 1. Veamos qué dice Segunda de Timoteo capítulo 1. Y dice, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que me oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Ven eso? Voy a recibir rechazos, es cierto. Voy a ser criticado aún por mi propia familia. Es cierto, la Biblia lo dice. Algunos ni siquiera van a creer lo que yo les estoy hablando. Algunos ni siquiera van a decir, no, y este no merece que me venga a hablar. ¿Qué clase de persona es? Yo sé que mucha gente así lo va a decir. Pero yo confío en mi Dios, en que guardo mi fe en Él, y yo comienzo a hablar de las buenas nuevas, porque yo solo soy el que tira la semilla, pero el que da el crecimiento es la persona junto con Dios. Yo solo me encargo de darla. Y aunque yo padezca, aunque padezca persecución, aunque padezca pobreza, aunque padezca desesperación, aunque yo padezca malos pensamientos, aunque mucha gente se aleje de mí, pero yo no le estoy haciendo nada, ningún daño a nadie. Lo que pasa es que yo no me avergüenzo del evangelio, porque hay unas que sí se avergüenzan y después se avergüenzan de uno mismo también. Pero mi fe está fundamentada en Dios, porque yo tengo mi mirada en Él y yo hablo de Él y no de mí, hablo de Él. Y de eso se trata, que yo hable del evangelio de Cristo. ¿Sí?
Usted me va a decir, mire, pero muchos evangélicos, sí, ¿qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de Cristo o estamos hablando de los evangélicos? Estamos hablando del Evangelio de Cristo. Estamos hablando de la palabra que da vida y salvación. Porque eso es lo que tenemos que predicar y llevar a la gente a un cambio. Y les voy a probar algo. Vámonos entonces al libro de Daniel. Y quisiera que viéramos lo que pasó aquí con Daniel. ¿Sí? Es posible que usted ya sepa esta historia. Pero cuando Daniel, los amigos de Daniel, mejor dicho, porque quiero hablar de ellos, los amigos de Daniel los habían llevado enfrente de un horno de fuego. Y usted sabe la historia. Nabucodonosor se le ocurrió levantar una gran imagen, una gran estatua, y dijo que al tocar todas las bocinas, todos se deben de hincar ante esa estatua, porque a él se le ocurrió crearla y que todos tienen que adorarla. ¿Por qué? A saber, pero porque sí. Pero aquel que no hiciera eso, vean esto, aquel que no hiciera eso, será echado a un horno de fuego. Y 10 veces más le echaron leña, le echaron carbón, le echaron de todo para que fuera más ardiente. Fíjense, y eso es lo que dice la historia de los amigos de Daniel. Pero junto con Nabucodonosor, como era el rey, él tenía mucha amistad con estos hombres. Pero habían otras personas ahí que no simpatizaban con estos hombres de los amigos de Daniel, y entonces comenzaron a manipular la voluntad de Nabucodonosor y le dijeron, mira, ¿no te has dado cuenta que aquellos hombres, aquellos nos están hincando? ¿Y sabes por qué? Porque ellos dicen que solo se hincan ante el Dios de los cielos. Yo que a vos, ¿verdad? Porque a mí me preocupa tu reinado, a mí me preocupa que no te estén respetando. Así hay mucha gente ustedes, mucha gente que comienza a manipular, ¿verdad? En contra de aquellos que sirven a Dios. Y dice, y mira, yo que vos, mejor le fuera a hablar. Y Nabucodonosor, pues, se les acercó y les dijo, miren, les voy a dar otra oportunidad, por favor, hínquense. Es que ustedes saben que soy el rey y lo que dicta el rey no puede ser removido. Se hace porque se hace, si no yo quedo avergonzado. ¿Y saben qué fue lo que les respondieron los amigos de Daniel? Pues veamos qué le respondieron. Daniel, capítulo 3, versículo 15. Vámonos desde el 14. Amén. Desde el 14. Que habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Miren que ahí está una situación muy difícil. Ahí se estaba hablando en serio, no es como ahora de que, mire, si usted no hace esto en la iglesia, lo vamos a sacar. Pues me voy de la iglesia y me voy a buscar otra, ¿verdad? En ese tiempo no era así. Usted tenía que hacer lo que decía el rey, porque sí, o si no, muerto. Y vean lo que dijeron los amigos de Daniel. Sigamos leyendo entonces en el 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Vean qué valentía para hablarle a un rey así. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tu Dios ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y ahí la historia dice que Nabucodonosor se molestó, entró en ira y los echó al horno. Y usted ya sabe lo que pasó. Eran 3 hombres y después vieron a un cuarto hombre ahí. Nadie sabía quién era, obviamente era Jesús, y Dios los salvó, no se quemaron. ¿Por qué no se quemaron? Ah, sí, de plano, muy fuertes, muy Tarzán. No se quemaron porque fueron leales a Dios, no se avergonzaron de que eran siervos de Dios. Ellos no se avergonzaron.
Y como no se avergonzaron, no tuvieron miedo. Y ellos dijeron, no es asunto tuyo para que te estemos dando explicaciones, ¿verdad? No tenemos que estar dando tanta explicación del por qué no debemos de adorar a una imagen, sino que nosotros adoramos al Dios vivo, al que vive en los cielos y al que vive en nuestros corazones. De todo lo demás no tenemos que estar diciendo nada. Y Dios lo salvó por esa lealtad. No, que no te avergüences ser cristiano, que no te avergüence predicar el evangelio de Cristo. Y vamos más adelante. La gracia de Dios es soberana sobre nosotros. Es otro aspecto del por qué yo no me avergüenzo de ser cristiano evangélico. No me avergüenzo del evangelio de Cristo. La gracia de Dios es soberana. 2 Corintios capítulo 4. Veamos 2 Corintios capítulo 4. Y es que nosotros tenemos que agradar primero a Dios. Pero, ojo, si nosotros agradamos primero a Dios, no quiere decir que tenemos que deshonrar y pisotear a nuestro prójimo. No, agradamos primero a Dios y Dios nos dará la sabiduría para poder hacer amistad con los demás. O sea, tampoco vamos a ser nosotros mezquinos. Nosotros tenemos que ser amigos. Nosotros también necesitamos de amistades. Podemos compartir, pero no hacer muchas cosas porque nosotros ya somos de Dios. Verá, 2 Corintios capítulo 4, versículos 5 al 6. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros no nos estamos predicando. Yo no le estoy diciendo a usted, venga a ver qué clase de evangélico soy yo. Y si yo soy buen evangélico, crea en Jesús. Si yo soy mal evangélico, no crea en Jesús. Eso no es así. Yo debo de entregar cuentas a Dios de lo que yo hago. Miren esto y pongan mucha atención. Yo tengo que entregar cuentas de todo lo que yo estoy hablando aquí. No crean de que Jesús va a decir, como tú predicaste, estás solvente de muchas cosas. No es cierto. Todo lo que se está predicando aquí, a mí es el primero que me cae. A mí es el primero que me van a examinar. A mí es el primero que me van a pedir cuentas. Y después a los que lo escuchan. Pero yo no me vengo a predicar a mí mismo. Yo no les estoy diciendo a ustedes que crean en mí. Crean en Jesús. Acérquense a Jesús. Deben ustedes de guardar sus vidas para Él. Creer y reconocer a Jesús como su único Señor y Salvador. ¿Por qué Señor y Salvador? Salvador para llenarnos de amor y de su gracia, pero Señor para temerle y para respetarle. De eso se trata. ¿Sí? Isaías 45. Veamos qué es lo que dice Isaías 45. Y es que es difícil ustedes también permanecer en un testimonio, pero no es imposible, porque ¿qué es lo que habíamos visto nosotros en Deuteronomio? No es tan difícil creer en Dios, no es tan difícil, solo es de creerle aquí adentro, porque aquí es donde permanece Él. Isaías capítulo 45. Capítulo 45, versículos del 5 al 7. Dice, 45 del 5 al 7. Yo soy Jehová y no hay ninguno otro. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo soy Jehová y no hay ninguno otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Entonces, Dios es Dios absoluto, el que tiene el control absoluto de todas nuestras vidas y de todo el mundo, del tiempo y del espacio. Por eso son una de las cosas que yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de un Dios vivo que permanece y vive para siempre.
Amén. Y ahora, casi para terminar, Juan, primera carta a Juan. Veamos esto muy importante. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. ¿Sí? ¿Por qué yo estoy aquí parado predicando el Evangelio? Porque Dios me amó primero y porque Él quiso que yo hiciera esto. O sea, como decimos en Guatemala, a Él se le dio la gana darme esta oportunidad de ser salvo, de permanecer y de ser parte de su obra y de venir y hablar de su palabra, que Él fue el que me dio el entendimiento, Él fue el que me dio el permiso a través de su Espíritu, Él fue el que permitió este espacio, ese tiempo, para que yo pueda leer la palabra de Dios y compartírselos a ustedes, por medio de estos medios, ¿sí? Todo está en sus manos y en su voluntad, porque yo le he creído a Él. ¿No vas a entender? Y por último, Primera de Juan, ahí en la misma carta a Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Y vean esto: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, oiga esto, mira ese amor que el Padre nos ha dado primero, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él tampoco. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. Cuando tú prediques el Evangelio, cuando tú hables de la palabra de Dios, no esperes a que todos te digan amén. Nadie, es posible que tal vez nadie te lo diga, pero no busques eso. No busques ser alabado por la gente. No busques las ovaciones de la gente. No busques las aprobaciones de las personas, porque es posible que la primera nadie te va a escuchar, pero tú estás dando lo que Dios te ha dado. Compártelo, háblalo, pronúncialo, anúncialo, predícalo. No tiene nada de malo, nada de malo. Es que este ya viene con sus cosas. Mira, yo no te estoy preguntando. Ok, respeta, está bien, pero no te desesperes y tampoco te sientas mal, porque hay gente que no le conoce a Él, pues que no conocen lo que hablamos. ¿Cómo así usted? ¿A qué se refiere? Ok, usted va a un hospital y usted va con un médico y el médico comienza a usted a hablarle sobre una enfermedad de tumor, algún problema en los huesos, de los pulmones, del sistema circulatorio, pero él va a comenzar a hablar su manera técnica, profesional, porque cada órgano tiene un nombre, cada hueso tiene un nombre, cada vena, cada arteria, cada parte de nuestro cuerpo tiene un nombre y nosotros ni lo vamos a entender. Ay, mire, yo no entiendo qué quiere decir eso, un claxon solar, yo no sé qué significa esto, yo no sé qué significa sístole y diástole, dermis, epidermis, no lo entendemos, pero como nosotros no hemos leído libros de medicina y no somos doctores, no lo entendemos. O vamos a un tribunal, pues. El licenciado, el abogado, el juez comienzan a hablar sobre códigos de legislatura, ¿sí? De legislatura. Y ellos comienzan a hablar de leyes, de códigos, código de trabajo, código penal, código civil de los derechos humanos, códigos de consumidor. Y nosotros decimos, bueno, ¿a qué se refiere todo eso? No lo entendemos porque nosotros no hemos leído leyes. Nosotros no somos abogados, no somos licenciados. Lo mismo pasa con esto. Por eso es que el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco lo conocen. Por eso es que el mundo no nos entiende, porque a Él tampoco lo entienden. Y por eso es que el mundo casi no nos escucha, porque a Él que tampoco lo quieren escuchar. Pero nosotros debemos ser persistentes, no caer mal, pero persistentes en que todos deben de conocer el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es por el poder de Dios. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, gracias por ese amor que tú nos has dado hoy, porque nos amaste primero, antes que nosotros, Señor. Tú nos escogiste desde antes de la creación del mundo
y así predestinaste nuestras vidas, Señor. Y todo está en tus manos porque sabemos que tú eres poder absoluto, tú eres el Dios absoluto. Gracias por ese amor que tú nos has dado y el privilegio de poderte conocer cada día más. Y es que no nos alcanzaría una vida para llegar a entender tu voluntad y conocer toda tu palabra. Pero conforme va pasando el tiempo, Señor, te buscamos y te necesitamos. Ayúdanos para hacer correctamente tu voluntad, Señor, y ser hijos, y ser, Señor mi Dios, hijos obedientes a ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias siempre por escuchar estas palabras. La Iglesia Betania, Misión Independiente, les bendice y en el nombre de Cristo Jesús, que todo les salga bien. Sobre todas las cosas, lean palabra de Dios para que se llenen del conocimiento de la verdad. Bendiciones, hermanos.